qué es un discípulo. Y decíamos que un discípulo es alguien que se sienta para aprender, para escuchar. Un discípulo es alguien que aprende al lado de su maestro. Ese maestro es Jesucristo. Él dijo que aprendiéramos de él. Pero ese maestro demanda esfuerzo, ese maestro demanda dedicación y también demanda sacrificio, empeño y anegación. Entonces, hablamos también sobre la importancia y el costo, ¿verdad?, de un discipulado. Todos nosotros cuando venimos a Cristo somos salvos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, pero el discipulado es algo muy costoso, ¿verdad? No hay discipulado barato. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces, tiene que haber una negación a nosotros mismos. Y es que tenemos que negarnos a todas aquellas cosas que nos gustan y comenzar a agradar a nuestro Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a comenzar a hablar de un tema bien importante que es el pecado. Y para eso, hermanos, vamos a entrar a la cita bíblica que es Génesis 4:7. Vamos a leer Génesis 4:7 para comenzar, hermanos, a hablar de la palabra del Señor. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Gloria a Dios. Hermanos, a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de la santidad y del carácter de Dios. Dios es tan misericordioso con nosotros y lo vemos en este texto que hemos leído aquí, que a pesar que Caín tenía un corazón orgulloso, tenía un espíritu arrogante, con todo esto Dios le dio otra oportunidad. Y Dios le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La misericordia de Dios es tan grande con el pecador que todavía le da una oportunidad. Hermanos, el pecado se originó en el cielo por parte de Satanás. Y aquí en este versículo que hemos leído, hermanos, es la primera vez que se encuentra la palabra pecado en la Biblia. El pecado fue lo que arruinó a la humanidad. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios usó un medio, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento para tratar con el pecado. Dios mandó a que se realizaran los sacrificios. Dios ordenó los sacrificios por 3 razones. Primero, para mostrar la gravedad del pecado. Y en segundo lugar, para mostrar la justicia de Dios. Y en tercer lugar, para mostrar la importancia del sacrificio de Cristo. Entonces, esos sacrificios eran llevados por la persona que necesitaba reconciliarse con Dios. Y esa sangre lo declaraba, o sea, esa sangre de ese animal cubría los pecados. Recordemos que estos sacrificios no borraban los pecados, sino que los cubrían.
Y el Señor Jesucristo vino por los pecados voluntarios, porque los pecados voluntarios no lo borraban los sacrificios. Entonces decíamos que Dios ordenó esos sacrificios por 3 razones. Primero, para mostrar la gravedad del pecado. Cada persona que llevaba un animal para ser sacrificado, esto estaba diciendo que había ofendido a Dios y quería buscar esa reconciliación con Dios para mostrar la justicia de Dios, porque nadie puede, hermanos, justificarse delante de Dios. No podemos nosotros como seres humanos satisfacer la voluntad de Dios. No podemos agradar a Dios. Es por eso que nosotros nos hemos acercado a Dios a través de Jesucristo, para mostrar la justicia de Dios. Y también para mostrar la importancia del sacrificio de Cristo. Siglos después nosotros vemos, hermanos, que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en Juan 1:29. Hermanos, la razón por la cual Dios envió a su Hijo fue para tratar con ese terrible mal llamado pecado. Hay 2 palabras para definir la palabra pecado, y la primera es errar al blanco. Y esta palabra, hermano, vemos aquí que el pecado es una actitud en acción. Así vemos al pecado como una actitud en acción humana que no da al blanco de la meta de la gloria de Dios. O sea, pecar es errar al blanco. No da, ¿verdad?, a ese blanco al punto en el cual Dios quiere que el hombre llegue, que es a la gloria de Dios. Y también, hermanos, hay otra palabra para pecado, hermano, que significa traspasar. La palabra pecado también significa traspasar una línea prohibida. El pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente una línea de la ley de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, cuando alguien pasa una luz en rojo? Infringe la ley y es castigado. Dios ha puesto líneas rojas, las cuales nosotros no podemos traspasar, porque si las traspasamos, hermanos, hay consecuencias. El hombre pecó contra Dios. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y yo quiero decir algo acá, que nadie ha pecado conforme al pecado de Adán. Ese pecado de Adán es original. Y para eso yo quiero que miremos Romanos 5:14. Romanos 5:14, vamos a mirar en la Biblia este texto. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron conforme, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, reinó la muerte, dice, desde Adán hasta Moisés. O sea, los que no tuvieron una revelación específica, como Adán, y aquellos que no tuvieron la ley de Moisés, aún con todo esto, pecaron contra la santidad de Dios, pero no al mismo nivel
de Adán. Nadie ha pecado al mismo nivel que pecó Adán, porque el pecado es como una enfermedad contagiosa, pero primero la adquiere una persona y después la pasa a otro. Pero esa persona que la pasó es la persona original que agarró la enfermedad y la pasa a otro. Y a veces esa persona queda vivo y el que muere es el que se la pasó. El único que podía pecar a la manera de Adán era Jesucristo. Pero gloria a Dios que no lo hizo, porque la Biblia dice que nunca hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Todos somos pecadores por nacimiento. Pero hay dos problemas en el hombre: el pecado y los pecados. El pecado original no condena a nadie, porque si fuera así, los niños que mueren a temprana edad no serían salvos. Hermanos, Jesús dijo: dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora mismo, si nosotros vemos los niños que han cometido crímenes, hay niños que han sido juzgados como adultos a los 9 años, a los 10 años, porque todo depende de la actitud que la persona comete y del pecado que la persona cometa. Así será juzgado. Hermanos, el hombre va a ser juzgado por las obras, por las actitudes y por las acciones. En Apocalipsis 23 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados los muertos según sus obras. Desde que el hombre comienza a pecar, no importa la edad, si ya comienza a pecar, a practicar el pecado, desde ese momento Dios lo va a juzgar, porque Dios es santo y Él va contra el pecado. Dios odia el pecado, y así como Dios odia el pecado, lo deberíamos de odiar nosotros también. Entonces el hombre va a ser juzgado por las obras. Es por eso que el pecado original no condena a nadie, porque cada uno vamos a ser juzgados por las obras. Hay 3 áreas en las que el hombre, en las cuales Dios, o por las cuales Dios va a juzgar al hombre. 3 áreas o 3 cosas por las cuales Dios va a juzgar al hombre. Y es por sus obras, por sus pensamientos y por sus palabras. La pregunta que tenemos aquí: ¿cómo quedamos nosotros los creyentes frente al pecado? Nuestros pecados pasados fueron perdonados y la Biblia dice que ya no se vuelve a acordar más de ellos. Dios ya no se vuelve a acordar más de ellos. Pero a pesar de todo eso, nosotros seguimos pecando, y es por eso que luchamos contra el pecado diariamente. De repente a usted las personas le van a decir: ah, sí, todos somos pecadores. Y es cierto, todos somos pecadores. Pero hay una gran diferencia, que el creyente lucha contra el pecado diariamente, y el que no tiene a Cristo no puede luchar con ese pecado, no puede luchar con el pecado, sino que se deleita en el pecado, porque no tiene el Espíritu Santo en su vida para poder luchar contra el pecado. No hay nada que lo reprenda para poder luchar contra el pecado. Pero nosotros los creyentes sí. No queremos pecar, pero pecamos, porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa. Tenemos la naturaleza divina también, que esa no peca. Hay una naturaleza dentro de nosotros que no peca, es la naturaleza divina. Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. No la tenemos en plenitud, pero sí la tenemos en parte. Y esa parte de esa naturaleza divina que Dios ha puesto en nosotros,
dice Pedro que no nos deja pecar. Juan también dice que esa naturaleza no nos deja pecar. Pecamos, ¿sí? Pecamos diariamente con nuestros ojos, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestras palabras. Pero tenemos una fuerza dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros, que nos ayuda a luchar con ese pecado. Mire lo que dice acá, hermanos, la Biblia. Dice, todo aquel que, dice 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Porque por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. Dice 1 Juan 3:8, el que dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto nos da a entender que fue Satanás quien introdujo el pecado en el mundo. Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas 10:18, dijo Jesús, yo veía a Satanás descender como un rayo. Dios no puede, hermanos, permitir que ninguna de sus criaturas traspase sus límites. Satanás nunca ha tenido trono. Quiso sentarse juntamente al lado de Dios, pero Dios no se lo permitió. Fue derribado. No fue destronado, fue derribado. El cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies. Hay dos culpables para que este mundo esté como esté. Y uno de ellos es Satanás. Satanás y el hombre. Satanás introdujo el pecado en el mundo y el hombre creyó a la mentira de Satanás. En 2 Timoteo, Pablo dice que el hombre está siendo dirigido conforme a la voluntad de Satanás. O sea, miren la gran diferencia entre el creyente y el incrédulo. El creyente está siendo dirigido por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Pero el hombre sin Cristo está siendo dirigido por Satanás. Está a voluntad de él, está cautivo. ¿Por qué? Porque creyó a la mentira de Satanás. Dios mandó y le dijo a Adán en Génesis 2:16-17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podés comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás? Que no iban a morir. Que no iban a morir, que serían como Dios. Lo que Satanás se propuso ser y no lo logró, él quería ser igual a Dios. Esa mentira vino y la introdujo en la primera pareja. Van a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. No van a morir. La primera mentira planeada por Satanás. Dios les había dicho que iban a morir. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pecamos delante de Dios. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Recuérdense, somos limpios por la sangre de Cristo. Nuestros pecados pasados fueron limpiados, pero nuestros pecados presentes siguen siendo limpiados por la sangre de Cristo. La lucha del creyente no es con los pecados pasados,
es con los pecados presentes, porque los pecados pasados ya fueron perdonados. Dios dice que ya no se vuelve a acordar más de ellos. Hebreos dice y añade, y nunca más me acordaré más de vuestros pecados y transgresiones. Pero los pecados presentes, sí, por esos pecados, nosotros tenemos que ir a Dios y pedirle perdón. Esos pecados tienen que ser confesados. Mire lo que dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces quiere decir que diariamente el creyente se limpia en la sangre. El creyente tiene una triple limpieza. Es limpio por la sangre de Cristo, es limpio por la palabra y es limpio por el Espíritu Santo. Algo que no cualquier persona lo va a tener. Los incrédulos no tienen ese gran privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Y esto lo dice 1 Juan 5:16. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. 1 Juan 5:16 dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuáles son los pecados de muerte y los pecados no de muerte? Los pecados no de muerte que menciona Juan, hermanos, son las ofensas entre hermanos. Y eso nosotros lo vemos en Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Dice, para que seáis sanados. Entonces esos pecados no de muerte, son ofensas entre hermanos. Santiago, dice que esas ofensas tienen que ser confesadas. Tenemos que ir donde el hermano y pedirle perdón. Y a través de una oración, hermano, Dios los perdona cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar las ofensas a nuestros hermanos. Recuérdese que los pecados voluntarios no lo borraban los sacrificios. No lo borraban los sacrificios. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso es lo que dice Hebreos 9:7, que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año a hacer expiación por los pecados de ignorancia del pueblo. También esos pecados no de muerte podemos llamarlos pecados de ignorancia. Y por esos pecados de ignorancia, ¿verdad? Israel tenía que ir a hacer sacrificio por ese pecado. Si se enojaba, si se peleaba con el hermano, tenía que ir a hacer sacrificio por ese pecado. Si se peleaba con la esposa, tenía que ir a hacer sacrificio por ese pecado. Y esa era la vida de Israel. Pero, recuérdese, solo los pecados de ignorancia cubrían los sacrificios. Por eso cuando nosotros vemos Hebreos 10:26, dice que si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces dicen algunas iglesias, bueno, entonces el hermano pecó, ya no va a entrar más aquí, porque ya no hay más sacrificio por los pecados. Recuérdese que el escritor se está dirigiendo a los judíos. Y, hermanos, está hablando de los sacrificios que se efectuaban allí en el altar. Ya no queda más, por los pecados voluntarios no había sacrificio. El pecado de adulterio, de fornicación,
Y todos esos pecados que ofenden la santidad de Dios, solamente a la persona le tocaba morir, era apedreado. Usted puede ver en Levítico 18 una lista de pecados. Esa lista de pecados que se encuentra en Levítico 18 no lo borraban los sacrificios. Y por esos pecados vino Cristo. Cristo vino por los pecados voluntarios. Los pecados de ignorancia los cubrían los sacrificios. Pero como esos sacrificios no tenían la capacidad, la eficacia de borrar los pecados voluntarios. ¿Qué es un pecado voluntario? Es un pecado premeditado. Aquello que meditamos nosotros y vamos a cometerlo. Es un pecado voluntario. Por ese pecado no había sacrificio. Por eso el escritor a los hebreos dice, ya no hay más sacrificio, sino que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al adversario. Porque el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, ¿verdad?, queda expuesto al castigo, ¿verdad?, de el juego. Hermanos, qué interesante es la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, los pecados voluntarios usted los encuentra en Apocalipsis 21:8 y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. Por esos pecados, hermanos, la gente está excluida. Todos esos pecados excluyen a toda persona del cielo. No hay sacrificio por esos pecados. En Hebreos también encontramos que dice que el que tiene por inmunda la sangre de Cristo va a tener un castigo. ¿Por qué? Porque para los hebreos, por ejemplo, para los judíos, ellos tenían más prioridad en la sangre de los animales. Le daban más prioridad a la sangre de los animales, a los sacrificios, que al sacrificio de Cristo. Por eso Pablo le dice, con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanos, hay una lista aquí, la lista que mencionamos. Para ser libre de estos pecados, Pablo nos tiene la respuesta. Primero, la lista que se menciona en Apocalipsis 21:8. ¿Cómo nosotros podemos ser libres de ese pecado, de esos pecados? Para estar libre, hermanos, tuvimos que haber nacido de nuevo. Tenemos que tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Y Pablo nos da un consejo para que nosotros podamos ser libres de estos pecados. En Romanos 6:14, él usa una palabra bien importante. Y él dice que hay que considerarnos muertos al pecado. Y Pablo usó esta expresión. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Una persona crucificada, una persona muerta al pecado, no tiene acción, no puede hacer nada. Considerados muertos al pecado. Y en segundo lugar, no obedecer al pecado en nuestras concupiscencias. Y en tercer lugar, no prestar nuestros miembros para la iniquidad. Usted puede leer los textos en Romanos 6:11-14. Pablo menciona estas palabras acá. Primero, dice, considerados muertos al pecado. Y en segundo lugar, no obedecer al pecado en nuestras concupiscencias. Y en tercer lugar, no prestar nuestros miembros para la iniquidad. Es interesante, hermano. Es bien interesante. Ahora vamos a hablar de algo bien importante.
vamos a hablar de algo bien importante. Vamos a hablar de la fe, arrepentimiento y conversión. Ya hablamos un poco sobre el pecado, pero ahora vamos a hablar de tres cosas bien importantes, que es fe, arrepentimiento y conversión. Y estas tres cosas sirven como base para que la persona pueda llegar a Dios. Recuérdese que sin fe nadie puede ir al cielo. Para el creyente, hermanos, esa fe que ha depositado en Cristo, esa fe nosotros tenemos que ponerla en acción. Porque la fe, o sea, cuando nosotros ponemos esa fe en acción, tiene resultados. Y los resultados son las obras. O sea que las obras de una persona son el resultado o los frutos de esa verdadera fe que ha depositado en Cristo. Dios no puede considerar o tomar en cuenta ninguna obra de aquella persona que no ha venido a Cristo. O sea, las obras de una persona son contadas hasta que viene a Cristo. Y para la persona que no ha creído en Cristo, primero, para que su fe pueda accionar, tiene que escuchar la palabra de Dios. Si una persona no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, esa fe no puede ponerse en acción. Estará ahí muerta siempre. Porque la fe es un regalo de Dios. Toda persona tiene fe. Pero la persona tendrá que oír la palabra de Dios para que esa fe la ponga en acción y pueda depositar esa fe ya no en los ídolos, ya no en un hombre, en un objeto, sino que en Dios. Porque la Biblia dice que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra fe? La palabra fe significa creer o confiar en un objeto, en una persona o en Dios. También la palabra creer, ¿verdad? Significa la idea de reposar o descansar sobre un fundamento seguro. La fe salvadora es la que depositamos en Cristo y nos lleva a la comunión con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Si Dios me ve a mí, va a ver un hombre pecador. Pero si me ve a través de Cristo, va a ver a un hombre justificado. Es por eso que nosotros no podemos satisfacer la demanda de Dios si no es a través de Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. La única justificación que Dios acepta es a través de Jesucristo. El hombre no puede justificarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de poder llegar a Dios por sí mismo. Es a través de Jesucristo. No podemos satisfacer las demandas de Dios de nosotros mismos. La Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Hermanos, es a través de Jesucristo que nos acercamos a Dios. 1 Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El creer con fe nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la conversión. De esas tres cosas estamos hablando. Estamos hablando de la fe. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y vamos a hablar del arrepentimiento. Sin fe y sin arrepentimiento no podemos ir
al cielo. No podemos ser salvos. Y es una de las cosas tan importantes para que el hombre pueda acercarse a Dios. Si una persona no cree con fe en Jesucristo, no puede arrepentirse. El arrepentimiento significa sentir dolor profundo por haber ofendido a Dios. Arrepentimiento significa un cambio de actitud. Dar un giro y tomar el rumbo correcto. Eso significa arrepentimiento. Hay 3 aspectos del arrepentimiento. Y uno de ellos es intelectual. El otro es emocional y el otro es práctico. Y esto usted lo puede encontrar en Lucas 15, 17 y 18. Cuando allí el Señor habla de la parábola del hijo pródigo. Y dice, ¿ya? El primer aspecto es intelectual. Dijo este joven, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Ya estaba obrando el Espíritu Santo en la vida de este hombre. Estaba reconociendo su condición de vida. Llegó eso intelectual en él, porque la vida del hombre sin Cristo está entenebrecida. Ahí dice, volviendo en sí, está oscura, está opacada por el pecado, lo tiene entenebrecido. Pero volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Vemos el primer aspecto, que es intelectual, pero vemos el segundo aspecto emocional. Y él dice, y yo aquí perezco de hambre. Se vio afectado, tenía hambre, no tenía nadie quien le diera de comer. Ese es el aspecto emocional. Sintió hambre. Pero el tercer aspecto es el práctico. ¿Y qué dijo este hombre? Me levantaré. Esa fe que estaba muerta en él, la puso en acción. Comenzó a accionar el Espíritu Santo y esa fe en él y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando el hombre peca, peca contra Dios. Recuérdese que las caídas del hombre, las caídas del creyente, vamos a decir, no están en el plan de Dios. Las caídas de un creyente o las caídas de un hijo de Dios son descuidos. No están en el plan de Dios. Este hombre estaba bien con su padre, pero descuidó su vida, ¿ya? Y vivió una vida alejada de Dios. Pero llegó el momento en el cual reconoció su condición de vida y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, hemos visto los 3 aspectos del arrepentimiento. Primero intelectual, luego emocional y el aspecto práctico. Y esto es lo que surge, ¿verdad? En toda aquella persona que viene a Cristo. Tiene que pasar por este proceso, ¿verdad? Qué bueno cuando escuchamos de las personas para que digan, acepto Cristo. Hacen lo que este hombre dijo, se levanta, ¿verdad? Qué hermoso, hermano, es la palabra de nuestro Dios. También, hermanos, vamos a hablar de la conversión, ¿verdad? ¿Y por qué, hermanos, estamos hablando de fe, arrepentimiento y conversión? Porque esto, hermanos, la Biblia lo usa como base para nuestra salvación. Hermano, la conversión significa el abandono de pecado. Eso significa conversión. Abandono de pecado. También conversión significa cambiar de pueblo y cambiar de Dios. Y eso lo encontramos en
en Ruth 1:16. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta es una de las conversiones que resaltan en la Biblia. Dejó los dioses moabitas por abrazar al Dios vivo y verdadero. Hermanos, conversión significa dejar los dioses paganos y abrazar al Dios que nosotros no lo vemos. Y eso es lo que dice en 1 Tesalonicenses 1:9. Dice, porque ellos mismos cuentan, dice Pablo, de nosotros la manera en que os convertiste y cómo, dice, os recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Está hablando aquí del testimonio de los tesalonicenses, que cómo se habían entregado a Dios, cómo habían dejado la idolatría. Conversión significa, hermano, el abandono de todas las prácticas paganas. Eso es conversión. Abraham dejó los dioses, otra conversión que resalta en la Biblia. Abraham dejó los dioses que los podía abrazar, los podía cargar, por aceptar aquel Dios vivo, por abrazar al Dios vivo verdadero, aunque no lo miraba, pero creyó en ese Dios. Y dice que su fe le fue contada por justicia. Jacob también se convirtió cuando tuvo ese encuentro personal con nuestro Dios. Ahora, hay tres cosas bien importantes acá. Mire, cuando el hombre cree, honra el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero cuando el hombre se arrepiente, honra la ley, porque se ha dado cuenta que había transgredido los mandamientos de Dios. Y cuando una persona se convierte, honra a Dios porque se ha despojado de todas las prácticas paganas. Interesante, hermano, la palabra de nuestro Dios. No sé qué ha pensado usted en cuanto a la fe. ¿Cómo está fundada su fe en el Señor? Hermanos, esa palabra fe, hermanos, decíamos que está relacionado con el creer. Tener por cierta una cosa que no está comprobada. Este es el sentido, hermano. En este sentido podemos decir que la fe está basada en aquel a quien se cree y en el que no, y en algo que no se ve. La fe es una virtud por la cual creemos lo que Dios dice. La fe en sí misma no tiene mérito alguno. Lo que hace es unir al alma con su creador, y la fe es un don de Dios. La fe se manifiesta por las obras. Y eso es lo que dice Santiago. Dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, hermanos, dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿qué es lo que Santiago está diciendo aquí? Que es imposible que una persona que haya creído en Cristo no pueda hacer obra. Porque si una persona no hace obras, esto quiere decir que todavía Cristo no está en su vida. Porque esa fe que ha depositado en Cristo, esa fe tiene que accionar. No es que
va a ser salvo por obra. No, al contrario, va a obrar porque ya es salvo. La fe es tan importante, ¿no? Mire, la fe es como un barco en alta mar. Que usted vea que ese enorme barco ahí en el mar, pero es sostenido con una pequeña ancla, con una ancla. El ancla no se ve, pero sostiene la embarcación. Así es la fe del creyente. El creyente debe estar fundado en esa fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También la fe, hermano, es como una raíz, es como la raíz que sostiene un árbol. Usted ve al árbol, pero no ve lo que lo sostiene. Así es la fe del creyente, ¿verdad? Esa fe es la que nos ha sostenido hasta aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque la raíz no se ve, pero sostiene al árbol. Y también Pablo pone un ejemplo, hermano, que la fe es como un cimiento. Recuerde de que cuando Pablo habla de la raíz, dice arraigado y cimentado. Entonces, la fe es como un cimiento que sostiene un edificio. El cimiento no se ve. Nosotros estamos dentro aquí de este edificio, pero el cimiento no se ve. Pero sabemos que ese cimiento es el que sostiene este edificio. Si no tuviera cimiento, este edificio se va a caer. Entonces, ¿en qué tenemos fundada nuestra fe nosotros? Nuestra fe está fundada en Cristo. En esa roca nosotros hemos fundado nuestra fe. Hermanos, yo hasta aquí me voy a limitar en esta tarde. Recuérdese, yo quiero que usted vaya teniendo en mente lo que estamos viendo, ¿verdad? Siempre ténganlo en mente, porque la próxima vamos a siempre a dar así como un pequeño repaso para que se nos vaya quedando lo que estamos viendo, ¿verdad? En estas enseñanzas. Hermano, aquí voy a llegar y el Señor bendiga.